Nacional de Noticias Obreras, RENO. Por tercer año consecutivo estamos presentando nuestro anuario, en este caso 2023, donde, a manera de resumen, decirles que fue un año nuevamente negativo para la clase obrera, pues no se logró ninguno de los objetivos y la dirigencia, en vez de apoyar, siguió retrocediendo ante el embate de los empresarios y también del gobierno. Esperemos que el próximo año sea algo mejor. Pero Franklin, ¿qué tendremos en este resumen? En este anuario hemos preparado varias cosas para ver. Primero hay videos sobre lo que son los distintos conflictos que ha llevado la clase obrera en este año, pero también se van a hablar de diversos temas. Por ejemplo, se va a hacer un análisis económico, un análisis sobre los despidos, también va a haber, por ejemplo, un análisis sobre lo que ha sido el papel de la dirigencia. Entonces, esto y mucho más pueden esperar en este anuario 2023. Acompáñenos esta noche y adelante. Hace 2 años con este conflicto de los sueldos de vengados, ya que se nos cancelaba el 10%, 20%, 30%, solamente nos decían el empleador que apoyemos a la empresa, que apoyemos, que vamos a salir adelante, que se va a regularizar los sueldos. Que es a la intersindical a nivel nacional Interpaz Bolivia. Hoy estamos con una medida también lo que es un mitin de protesta a nivel nacional, ya una muestra a la empresa que realmente pueda buscar soluciones, ¿no? De alguna manera acercarse con cada uno de los dirigentes y podamos dar una solución. Estamos haciendo prevalecer lo que son las resoluciones de nuestra intersindical a nivel nacional. Esta protesta es decidido en una asamblea general de la intersindical Interpaz Bolivia. Estamos haciendo una vigilia con protesta para que esta cartera de Estado haga lo que es correcto. No estamos pidiendo un milagro, no estamos pidiendo favoritismo, nada. Estamos pidiendo que esta cartera de Estado haga lo que es correcto. Este señor ya tiene 2 años en la institución como nuestra autoridad. Lamentablemente no ha hecho gestión. ¿Qué es hacer gestión? Nuestra institución está en un problema económico fregado, estamos en déficit a nivel nacional. Debería por lo menos este señor ya hacer un proyecto de contención de gastos. Entonces, pedirle al alcalde, por favor, que reconsidere el compromiso que tenemos con él en la Junta Municipal. Toda esta gente que está aquí hoy en día afuera de las instalaciones ha estado en la pandemia, en el 21F, en el paro, poniéndole el pecho a la bala. Nosotros queremos que se implementen nuevos contenidos acorde a la tecnología. Eso ya hemos venido reclamando hace bastante tiempo, pero queremos que esos contenidos, las nuevas materias, tengan su carga horaria, su presupuesto, pero además condiciones materiales para desarrollarlo. Pero también, compañeros, un proceso formativo para todos los colegas, pero además que abran más carreras allá en esta gloriosa institución que fue la Escuela Normal de Maestros. Digo en decir, ¡viva el magisterio boliviano! ¡Que viva! ¡Viva el magisterio potosino! ¡Que viva! Nosotros como trabajadores no vamos a permitir que saquen este representante legal pueda sacar ninguna maquinaria, porque esta es nuestra garantía, esta es nuestra fuente de trabajo de nosotros, de los trabajadores, y nosotros como tal vamos a defender con todo y vamos a estar resguardando nuestra fuente de trabajo, porque nosotros mismos tenemos que garantizar nuestra estabilidad laboral.
así cargan a los trabajadores a la fuerza. Qué violación a los derechos humanos. Cómo tratan a la gente aquí, los trabajadores, los policías. Vamos a seguir luchando hasta lograr, porque nos están matando de hambre, sin sueldos por 5 meses, sin tener estudios y comprar útiles escolares. Nosotros vamos a seguir la lucha, compañeras. Estamos pidiendo que se respete la estabilidad laboral, estamos pidiendo que se cree una norma más rigurosa con el tema del contrabando. El tema del contrabando está matando la industria nacional, está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los compañeros fabriles y de otros rubros. También estamos pidiendo que se cree una norma en contra de la importación, de la libre importación. Están importando ciertas cosas que nosotros fabricamos aquí en Bolivia. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Buenos días para todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras, Reno Noticias. Estamos en compañía de Jairo Montesinos, él es director del Centro Cultural Fabril, haciendo este recuento, o más que todo un análisis de todo lo que ha vivido el movimiento obrero, los trabajadores. Vamos a consultarle a él, a Jairo, ¿qué balance se puede hacer, Jairo, de este 2023? El aspecto de la inestabilidad laboral, los despidos, la ley corta. ¿Qué balance se puede hacer de este 2023, Jairo? Yo creo que este 2023, con relación a la inestabilidad laboral, ha demostrado que la famosa ley corta 1468 es un fracaso. No tiene efectividad para reincorporar a los trabajadores en aquellas empresas donde los empresarios tienen decidido no reincorporar. Y eso se ve expresado en el hecho de que, por ejemplo, en Cerámica Santa Cruz no se lo pudo reincorporar de manera efectiva, fueron nuevamente despedidos. Luego en Belén, que siguen con el proceso, tampoco se los ha reincorporado de manera efectiva. No se les permite adecuarse a la ley corta ya después de más de un año. En el caso de los trabajadores de Paitití, los mineros de Paitití, que tampoco la 1468 logró reincorporarlo de manera efectiva, y la planta de Paitití sigue funcionando, en Belén sigue funcionando igual la planta. Entonces, la ley 1468 no funciona. Y en aquellos despidos que se realizan, si se quiere, por individuales de trabajadores, también inefectiva porque tarda mucho, ¿no? El proceso dura demasiado
no es inmediato y eso hace que los trabajadores ante los problemas económicos y necesidad tengan que desistir en su mayoría de derechos. Solo unos cuantos logran reincorporarse con la 1468, pero la mayoría no, y en los casos en que los empresarios tienen decidido no reincorporar, no funciona. Entonces eso en cuanto al tema de la estabilidad laboral. Ahora, en cuanto al tema de los atrasos en los salarios, hay industrias como, por ejemplo, Concretec, donde la patronal le sigue ahorrando más de 5 meses de salario. Hay industrias o empresas donde se siguen atrasando en los salarios y el gobierno es cómplice de esta situación, ¿no? El gobierno permite esta situación junto con la dirigencia sindical, ¿no? La Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Fabriles, permiten que la patronal siga avanzando en el pisoteo de los derechos de los trabajadores. En este proceso, ¿cuál ha sido el papel de la dirigencia fabril? ¿Cuál es el papel de los dirigentes de la Central Obrera Departamental también? Porque ellos juegan un papel muy importante para hacer cumplir esas demandas, esas reivindicaciones que tiene el sector fabril, los obreros, y distintas ramas también, ¿no?, que abarca la Central Obrera Departamental. Hemos visto también una pugna ahí, hemos sido testigos de eso. ¿Cuál es el papel de ellos en este momento? Yo creo que el papel de la Central Obrera Departamental es llevar a los trabajadores al legalismo, a hacerle creer que por la vía legal de reincorporación laboral con la 1468, por la vía del Ministerio de Trabajo, la vía judicial, se pueden hacer cumplir los derechos. Es decir, utilizan la vía legal para hacer largos los procesos y terminar derrotando a los trabajadores. Y además de derrotar a los trabajadores, para llevarlos detrás de ellos y por esa vía detrás del gobierno. La burocracia lo que dice es, hay la dirigencia de la COT, en este caso la burocracia sindical, que es aquella dirigencia entregada al gobierno de turno y los patrones. Lo que hace es decirle a los trabajadores, vamos por la vía legal de reincorporación laboral y hay que exigirle a los jueces que cumplan, pero no al gobierno. El problema central es que ahorita los sindicatos son llevados al legalismo en lugar de exigir al gobierno que haga respetar la Constitución. La protesta central de los trabajadores debe ser contra el gobierno para que haga respetar la normativa. Pero eso la burocracia no quiere porque es vendida al gobierno. Entonces el papel de la burocracia ahorita es de traición a los dirigentes, a los trabajadores de base, es de llevarlos a la derrota. La Federación de Fabriles, por ejemplo, además de llevarlo a la derrota, busca tumbar a los sindicatos junto con el gobierno. Les aseguró a los trabajadores de Cerámica Santa Cruz, a los de Cotaicito, a los de Vicercruz y a los de Belén, trabajó para tumbar esos sindicatos. Porque esos sindicatos fueron principalmente los que impulsaron la marcha Patacamaya La Paz el año pasado. A la demanda que tuvieron. La demanda que tuvieron de reincorporación el año pasado. Es una lucha que ha sido muy fuerte, ¿no? Porque ese trayecto implica esfuerzo, implica voluntad, recursos de los propios trabajadores de base, ¿no es cierto? Sí, y esa lucha que fue el 2022, el gobierno no hizo respetar, no cumplió el convenio para que los trabajadores sean reincorporados, presionando a la patronal. La patronal se burló del convenio y del gobierno también, y la burocracia junto con el gobierno se han encargado de buscar derrotar a estos compañeros. Quieren derrotarlos, esa es su intención. Entonces, además de no defender a los trabajadores, buscan derrotarlos y descabezar el movimiento obrero de aquellos trabajadores y dirigentes que son críticos con el gobierno, que son críticos con la patronal y son independientes y críticos hacia la burocracia y dirigencia sindical entregada al gobierno. ¿Y cuál es el papel en este momento de esta dirigencia a nivel local, de los fabriles? Hemos visto una pugna que hay. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque en vez de estar defendiendo a los obreros, a los trabajadores, hay esta pugna, ¿no? De que si hay congreso de la CON, no hay congreso de la CON, si se avala uno, está por ahí llamaron un congreso, ¿no? La Central Obrera Departamental, a la cabeza de Sosu Paniagua, la de Jaime Ávila también estaban por ahí. Entonces, ¿por qué se da esta situación ahí? Porque la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Guarachi,
quiere el control de la Central Obrera Departamental a la muerte de Rolando Borda. Rolando Borda murió. Rolando Borda, a través de el entregar pega, a través del ofrecimiento de favores, de puestos de trabajo en la Caja Petrolera, en la Caja Nacional, en YPFB, logró unificar a todo un aparato. Su muerte, que nadie la esperaba, unos meses antes de que termine la gestión, generó una crisis. Y ahora se están peleando por ver quién maneja la COT, pero no para defender a los trabajadores, sino para beneficio personal en la distribución de las cuotas de poder en las distintas cajas nacionales, de la distribución de las becas que otorga Infocal, que otorga la Gabriel René Moreno, que otorgan las universidades privadas y que ellos luego la venden o la bloquean por favor. En el tema del manejo de los fondos de los edificios que se construyen, en el tema de agarrar la plata para la campaña electoral del 2025. El gobierno necesita una COT que realmente vaya de frente a hacer su campaña para convertir a la COT en casa de campaña electoral del gobierno. Entonces Huarachi quiere el control de la COT a través de uno de su línea o de quien él confía, que en este caso es Jaime Ávila. Y Sósimo Paniagua quiere igual mantener el control de la COT, también sirviendo al gobierno. Ambos son lambiscones, tirazacos, coyuntos, como se dice el gobierno. Tanto Huarachi como Ávila, como Sósimo Paniagua, y ahora se incorpora Blanco. Se rumorea de que el ejecutivo de la Federación de Fabriles, Juan Carlos Torrico, está haciendo amarre junto con Augusto Blanco para también ser otra alternativa. Y Juan Carlos Torrico también otro machista. Es decir, es una pelea entre burócratas, dirigentes vendidos al gobierno, para manejar la COT como casa de campaña del gobierno y beneficiarse en el sentido personal a costa de la traición de los trabajadores. Y es una pelea ajena a las bases. No participan los trabajadores de base, no están en eso. No están en eso, los trabajadores fabriles están con su retiro, con el cumplimiento de aguinaldo, con problemas, peleando. Los trabajadores de base de los distintos sectores en su mayoría están en sus propios conflictos y ven con asco, con repudio, porque estos señores no los representan. Entonces lo que toca ahora es que estos trabajadores de base se doten, se armen de conocimiento y se generen. Jairo, ¿qué podemos destacar en la lucha de los trabajadores este periodo 2023? Yo creo que el valor de la resistencia, ¿no? Pese a los obstáculos de la burocracia sindical, el gobierno, lo que se ha visto es las movilizaciones de los trabajadores de Concretec para que les paguen su salario. La lucha también de otros sectores como el magisterio, como de salud, también peleando por sus necesidades. La lucha de los trabajadores en construcción para que las empresas chinas extranjeras respeten la normativa laboral boliviana. También por la resistencia de los trabajadores que han sido despedidos y continúan en los procesos legales, en los procesos de reincorporación laboral. Es decir, pese a la traición de la burocracia, se mantienen una serie de sindicatos que pelean por sus derechos laborales. En el caso de los fabriles hay una serie de sindicatos críticos que mantienen esa actitud de criticar a la dirigencia, criticar al gobierno y criticar a la patronal. Y esa tendencia debe fortalecerse para generar un sindicalismo independiente de la patronal y del gobierno. Bueno, a todos los seguidores de Reno Noticias hemos hecho un breve balance, un breve análisis con Jairo Montesinos. Él es director del Centro Cultural Fabril. Un mensaje, Jairo, ya pasó Navidad, llega un nuevo año, un mensaje a todos los seguidores de Reno también y la perspectiva para el próximo año. Esperamos que este 2024 sea un año de superación de la dirigencia vendida, que los trabajadores se doten de una ideología revolucionaria, que practiquen un sindicalismo independiente del gobierno y la patronal, porque este año en concreto, va a ser un año difícil debido a la crisis económica del país, de la inestabilidad del precio de los carburantes, de la falta de dólar, de la falta de recursos estatales, lo que va a generar cierre de industria, y ante eso se necesita un sindicalismo fuerte e independiente de la patronal y del gobierno para desarrollar una lucha consecuente, un sindicalismo revolucionario.
Bueno, este breve análisis para todos ustedes, amigos, seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. El saludo también de nuestra parte. Seguir trabajando este próximo año para llegar a todos ustedes. Ante cualquier consulta, duda que tengan, puedan comunicarse con todos nosotros. Entonces será hasta una próxima ocasión. La población, porque esta medida de presión es para sensibilizar a la población. Los padres de familia en este momento tienen que ver que nosotros nos estamos oponiendo, por ejemplo, a la malla curricular, no porque nosotros no queramos, digamos, abarcar otros saberes, otros campos del conocimiento humano, sino que nos negamos a jugar con el porvenir de la niñez y la juventud. ¿Cómo enseñar lo que no sabemos? Y cómo a la... Cabe recalcar que los trabajadores no hemos parado de manera irracional, de manera intransigente. La empresa ha parado lo que es la cadena productiva. La empresa ha hecho cortar la luz, ha hecho cortar el gas. Por esa situación simplemente esto es una medida en defensa de nuestros derechos sociales y laborales. Por eso nosotros este mensaje lo hacemos llegar al gerente general, a los socios, a los dueños. Si piensan que nos vamos a rendir, se están equivocando. Son los administradores de esta gestora, son 5. Esas 5 personas los nombra el presidente. Pero además, los fiscalizadores de esta gestora los nombra el presidente. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos los trabajadores? Somos fabriles, no somos masistas, somos fabriles, no somos... No nos dicen una fecha, no nos dicen cuándo nos van a pagar, no nos dicen nada desde el día de la intervención, entraron como un atropello y no dijeron nada, hasta el día de ahora no dicen nada. Estamos desesperados, queremos que el Ministerio de Trabajo nos haga caso, que alguien nos escuche y nos paguen lo que por ley nos corresponde. Estamos exigiendo nuestro derecho, no estamos exigiendo que nos regalen nada ni que nos presten nada. Eso nos lo deben y nos lo tienen que pagar porque es nuestro derecho de trabajador. Nos encontramos de luto y de duelo. Lamentablemente el día martes 16 hemos perdido a un compañero que es un compañero de trabajo y ha sido un compañero de lucha. Lamentablemente estaba batallando con una enfermedad que es el cáncer. Lamentablemente se ha ido deteriorando y esto por la falta de atención. Y lamentablemente estamos resentidos, estamos dolidos porque estos malditos empresarios no les ha temblado tal vez la mano y no han sentido el corazón para que por lo menos puedan cancelar la caja. Ante el cumplimiento de la Al ver que el señor alcalde hasta ahora no nos da oída, ya que tenemos un laudo ganado. Y no tanto eso, sino que el día de ayer, con una prepotencia única, vino y nos ha desalojado del único lugar donde tienen que descanso los guardias municipales.
que viene. Entonces nosotros estamos demandando, no solamente aquí a la gerencia, estamos demandando a Comibol y al Ministerio que haya mayor atención a Calachipampa y al pueblo potosino, porque necesitamos una inversión para arrancar de una vez, para industrializar de verdad los recursos que tenemos aquí en Potosí. Entonces eso es nuestra demanda. 2 puntos estamos demandando: uno es por los salarios, el segundo es que haya inversión en Calachipampa. Vamos a empezar. A principio de año, el mes de marzo, los compañeros del sindicato FANASIN, que se encontraban en vigilia en la puerta de su fábrica, exigiendo su reincorporación laboral y el pago de salarios devengados desde el 2021, fueron gravemente reprimidos por la policía. El empresario, a través de una artimaña judicial, logró que un juez civil le dé una orden de allanamiento. Es así que la policía, ni corta ni perezosa, interviene en la vigilia, abre las puertas de la fábrica y el empresario saca maquinaria. Pero aquí el punto no era sacar la maquinaria, sino dar un escarmiento a este sindicato que estaba rebelándose al empresario y haciendo respetar su estabilidad laboral. Esta situación fue muy importante para los fabriles, puesto que en ese momento la Federación de Fabriles, a la cabeza de Mario Céspedes, no se encontró en el conflicto. Estaban en pleno campeonato de fútbol en la ciudad de Tarija. La intervención del ente matriz fue reprochable. No respondió a la necesidad de los trabajadores y tampoco en este conflicto tan importante donde los trabajadores estaban siendo reprimidos, no hizo nada. Esto se acumuló en el malestar de los compañeros fabriles, que luego se expresó en los resultados de las elecciones para renovar la directiva de esta federación. Otro suceso importante a nivel departamental son las elecciones que se han llevado a cabo en la Federación de Fabriles de Cochabamba. El 20 de septiembre de la presente gestión, los trabajadores fabriles acudieron a las urnas y decidieron votar en contra de Mario Céspedes. Lo sacaron después de casi 12 años de gestión. Con un malestar acumulado, decidieron cambiar de dirigentes. Mario Céspedes se caracterizó por ser un dirigente legalista, que aislaba a los sindicatos y no unificaba la lucha, que entrampaba los conflictos laborales en los procesos judiciales por su afinidad al gobierno de MAS, al gobierno de Áñez y también a los empresarios. Los compañeros fabriles, cansados de este dirigente y de una dirigencia que nunca puso en primer lugar las necesidades de los trabajadores, el 20 de septiembre elige a un nuevo directorio encabezado por el compañero Humberto Chavarría de la empresa Pepsi, donde se comprometen a cambiar la situación, a unificar la movilización y a no permitir ni un solo despido más y luchar por la estabilidad laboral. De igual forma, este año estalló el conflicto en la empresa Centex, o que ahora actualmente se llama INSE. Los compañeros del sindicato han denunciado que el mismo abogado que en la empresa Prosil, Marcelo Inchausti, estuvo demandando, inició procesos a los trabajadores, incluso llegó hasta rematar la casa de una trabajadora por concepto de honorarios. Esta empresa Centex tiene una particularidad a diferencia de Prosil. La empresa se encuentra a nombre de 260 trabajadores. Cada uno es accionista por el monto de sus beneficios sociales. Pero aquí hay una deficiencia y un problema. Es el tema de la producción, porque no alcanza el capital de operación para comprar materia prima, para hacer producir y competir con el mercado y competir con los empresarios. Entonces el problema en Centex también se trata del manejo administrativo
productivo en esta fábrica. Tenemos las denuncias de los compañeros de la empresa Prosil. Estos compañeros vienen luchando hace un año atrás. Ellos han señalado con claridad que la empresa social es una estafa, una verdadera estafa porque se les despoja de sus beneficios sociales. Es así que en el caso de la empresa Prosil, aquellos trabajadores que cuestionaron la rendición de cuentas y aquellas irregularidades que hubo, se los botó de la empresa. Y además, esta empresa supuestamente social está a nombre solamente de 5 dirigentes y los demás trabajadores, que eran 160, no tienen nada. Para ir cerrando nuestro armario y para ir cerrando las noticias más importantes en Cochabamba, debemos tocar el caso de los compañeros del sindicato American Iris Paper Company. Estos compañeros el martes pasado han tomado la fábrica. Han tomado porque tienen una resolución de reincorporación a favor y de pago de salarios. Ellos han sido despedidos por solamente conformar sindicato. Han conformado sindicato porque se ha cansado de que el empresario Nicolás Dacbura no pague salarios, o si paga sea en porcentajes y de manera retrasada, no afilie a la caja, les descuente de sus salarios y no pague AFPs, no pague lactancia, horas extras y un sinfín de derechos laborales pisoteados. Por esta situación, los compañeros se encuentran en toma de la fábrica y en estos momentos ellos se encuentran con la amenaza de intervención del paro laboral por parte de matones contratados por el empresario. En vez de cumplir estas resoluciones a favor de los trabajadores, pagar sus salarios, lo que hace es contratar matones y querer intervenir de esta manera. En la empresa American Iris, en este momento se encuentran en vigilia la Federación de Fabriles, dirigentes de la Central Obrera Departamental, dirigentes de diferentes sindicatos, haciendo el apoyo y sosteniendo a los compañeros en este paro. Es importante porque no es la única empresa. Es importante apoyar a los compañeros, pronunciarnos y darles el respaldo hasta que se cumplan sus resoluciones a favor de ellos. Estamos 21 días acá en protesta porque no tenemos respuestas de las diferentes demandas que tenemos sobre medicamentos, sobre no tener equipos para poder trabajar, no hay imagenología en este caso, y poder brindar todo lo que necesitamos a los asegurados. Estamos hablando de un derecho básico, de un derecho internacional, que tenemos el derecho a la protesta. Hay un derecho internacional a la protesta. Permite que dejen a las familias en las calles. Las personas están enfermas. De paro 72 horas, llamamos a la reflexión a la administración que cumpla con los trabajadores. Llevan 11 meses sin salario y se les ha pedido 2 para poder salir de este conflicto. Casi un año. Compañeros, como era el anterior comité ejecutivo, ¿cuántos estaban en la palestra, compañeros? Hoy en día todos los viceejecutivos están aquí presentes porque se espaldan evidentemente al secretario ejecutivo y tienen toda la confianza mía, compañeros. Este mal abogado Marcelo Inchausti, compañeros, porque lamentablemente este mal abogado anda haciendo mal uso de nuestros propios documentos, compañeros. Por eso estamos acá presentes al frente de su oficina.
hemos venido advirtiendo que si no se tomaban decisiones en mejora de la empresa, prácticamente vamos a tocar fondo. Y hoy por hoy, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos entendido que hasta la fecha ya el 36% de todo el patrimonio que tiene la empresa prácticamente ya está. Hemos sido removidos de nuestras fuentes de trabajo, de nuestros servicios, en menos de un mes, con 3 memorándums de cambios de servicios, moviéndonos, haciendo roles de turnos. ¡Compañeros! ¡Viva el Sindicato Mixto Jorge Porco! ¡Viva la Unidad de los Trabajadores Unidos de Porco! ¡Abajo los avasalladores! ¡Abajo el juqueo! Por las medicinas que no hay en el hospital obrero. Estamos mal, somos de tercera edad, pero vamos a consultar, no hay medicina. Por ejemplo, yo tengo mareos en la cabeza y yo le dije por lo menos tomografía, sacame, tampoco. Vas a volver después de una semana, pero hasta mientras me va a avanzar. En 2023, la crisis económica caló hondo, no solo en la situación del país, sino particularmente en los trabajadores. Frente a un discurso del gobierno que señala concretamente que en Bolivia no hay crisis económica. Algunos analistas hablan de desaceleración del crecimiento económico por el comportamiento del Producto Interno Bruto. Se habla también de una posible recesión económica. En cualquier caso, varios indicadores nos muestran claramente que en Bolivia estamos viviendo una situación de crisis económica y que para los trabajadores se traduce en una crisis de empleo, en una crisis de inestabilidad laboral, una crisis de pérdida del valor del salario real, de la pérdida de la capacidad de compra, que también se traduce en una reducción de lo que significan los aportes al sistema de pensiones. Algunos indicadores para que usted los tome en cuenta. La crisis económica se expresa, en primer lugar, en una caída del crecimiento del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que al primer semestre de este año, nuestra economía se derrumbó al 2.2%. Cuando ya el año pasado, 2022, a diciembre del 2022, el Producto Interno Bruto ya había mostrado un decrecimiento del 3.48%. Hagamos la comparación, estamos hablando de una baja, una caída de crecimiento económico, frente a las proyecciones que realizó el gobierno del Movimiento al Socialismo. El año 2022 de más del 5%, cuando cerramos el año pasado por menos del 4%, y para este año de más del 4%, ya estamos hablando del 2.2%. Pero no solamente la caída del crecimiento económico de algunos otros sectores como la industria, que es importante, la propia minería e hidrocarburos cayeron también en cuanto a su crecimiento, sino también las reservas internacionales netas disminuyeron notablemente. Estamos hablando que hasta mediados de este año, las reservas hasta agosto de este año se redujeron a 2.100 millones de dólares, cuando en 2014, 2015, superamos los 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Esto significa que el país está perdiendo sus ahorros, particularmente oro. Y claro, de remate, un decreto, una disposición gubernamental que establece, en este caso, la venta de oro y la posibilidad de comprar este importante mineral que registra, reitero, una participación importante en las reservas internacionales.
Pero además de esto, como estos indicadores muestran un comportamiento distinto, un comportamiento que no apunta a buenas noticias, el país, el gobierno está apostando a un mayor endeudamiento que implica que en este año, hasta mediados de este año, hablamos de 13.300 millones de dólares en cuanto a deuda externa y más de 15.600 millones de dólares de deuda externa. Haga usted los números. Estamos hablando de casi 29.000 millones de dólares hasta el 2022. Estos algunos indicadores, además de que cayó la producción de gas, estamos importando más productos derivados del petróleo y esto afecta en la balanza comercial. Todo esto nos está mostrando que efectivamente, aparte de un déficit fiscal que supera el 8% ya, estamos hablando efectivamente de una crisis económica. Pero una crisis económica que se expresa en el caso de los trabajadores en una permanente pérdida de la calidad del empleo. Ya el año 2019, con datos disponibles, hablamos del 91% de los trabajadores que tenían empleos precarios. Y de ese 91%, el 62% los peores empleos. Pero esta situación continúa. Una crisis económica, una crisis del empleo, donde los trabajadores continúan siendo los perdedores. Mucho más ahora de los efectos internacionales de la guerra de Rusia-Ucrania, los efectos del cambio de gobierno en Argentina, que van a impactar no solo en el movimiento, la dinámica económica del país, sino principalmente en los trabajadores. Menos trabajo, menos empleo, en fin. Adelante dos procesos y esto no nos va a debilitar, esto no nos va a callar. Tenemos que seguir adelante luchando por nuestros beneficios, por nuestros derechos laborales. Compañeros, de aquí salimos muertos o salimos victoriosos. Hemos esperado 2 años de sufrimiento, 2 años de dolor. Ya no hay que llevar a nuestras familias el pan de cada día. Estamos peregrinando de un lado a otro lado, buscando justicia. En ese sentido, compañeros, con esas palabras, creo que cada uno de mis compañeros todo este tiempo hemos ido aprendiendo a convivir, a cocinarnos, a dormir en nuestras guardias de todos los días, en el día y en la noche. Pero ese esfuerzo, mis compañeros guerreros, mis compañeras guerreras, no ha sido en vano. En este momento el empresario está preocupado. Piensa que nosotros simplemente íbamos a hablar, pero lo estamos accionando. Hemos unido fuerzas para que nosotros defendamos nuestro derecho laboral. Que se respeten los horarios, que se respeten las horas extras, que se respete el trato de todos los trabajadores. Que se acabe el acoso laboral que siempre falta, ha sido transmitida al alto mando de la empresa, al gerente y al grupo de raíces. Quiero que cada uno de ustedes se vaya contento a su casa, ya quieren reportarse de Muy lamentable este último suceso que ha pasado el sábado pasado, donde lamentablemente han venido a confrontarnos. Podemos pensar que son personas pagadas, funcionarios que se hacen pasar como
funcionarios de yacimientos, de YPFB, la cual ustedes han escuchado, compañeros, que ellos mismos han admitido que no son funcionarios. Solamente 2 personas que no han sabido dar explicaciones del por qué se estaba haciendo este tipo de maniobras, dañando nuestras cañerías. Gracias y buenas noches. Hasta aquí fue el anuario 2023 de la Red Nacional de Noticias Obreras. Deseando que para el próximo año la clase trabajadora tenga más fuerza y mayores luchas victoriosas, nos despedimos. De esta manera también aquí estamos el equipo de la Red Nacional de Noticias Obreras, junto con otros compañeros que nos ayudan desde el interior del país, que nos acaban de ver en este anuario. Y de esta manera cubrimos todo lo que son las grandes noticias, las grandes luchas de los trabajadores, como lo hicimos este año y como lo vamos a seguir haciendo en 2024. Entonces este no es un final, es una continuación, porque ya nos veremos en las próximas luchas, esperando siempre que todas estas terminen en victorias y terminen en el fortalecimiento de la clase obrera. Compañeros, por un 2024 pleno de victorias obreras.